Me llamo María Jiménez, y he vivido toda mi vida en el mismo rincón empedrado del casco antiguo de Toledo. Las mañanas aquí suelen empezar con el tañido de las campanas de San Juan de los Reyes y el aroma del pan recién hecho de la panadería de la esquina. Pero aquella mañana, algo rompió la calma habitual. Me despertó un ruido extraño, un golpeteo irregular, como si alguien hubiera abierto un grifo y se olvidara de cerrarlo. Al principio pensé que sería la lluvia cayendo fuerte contra las tejas, pero no, el cielo estaba limpio, y el sonido era más cercano, más insistente. Me incorporé con un suspiro, sentí el frío de la baldosa bajo mis pies y, todavía con el camisón, caminé hacia la cocina. Cada paso que daba, el ruido se hacía más fuerte, y pronto se mezcló con un gorgoteo inquietante. Cuando crucé el umbral, lo vi. Un chorro de agua salía disparado desde la tubería bajo el fregadero, golpeando la madera del armario con fuerza. Parecía un pequeño geyser, como los surtidores de la plaza de Zocodover, pero dentro de mi casa. Instintivamente, me agaché y traté de cerrar la llave de paso, pero estaba tan dura que apenas se movió un centímetro. El agua seguía escapando, empapando el suelo y llenando la estancia con un eco metálico. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Esas tuberías eran más viejas que yo, y habían sobrevivido a décadas de remiendos y reparaciones improvisadas. Miré alrededor, buscando algo para contener el desastre. Puse una olla grande justo debajo del chorro, pero el agua rebotaba, salpicando mis manos y mi camisón. A cada segundo, la cocina se convertía en un pequeño estanque. Mi mente empezó a llenarse de recuerdos. Mi difunto esposo, Antonio, que siempre arreglaba todo con paciencia y maña, las tardes en las que lo veía trabajar con sus herramientas, tarareando una copla. Pero él ya no estaba, y yo apenas sabía por dónde empezar. Respiré hondo, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. No podía dejar que el agua destruyera el suelo, los muebles, los recuerdos de toda una vida. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. Y entonces, mientras el chorro seguía golpeando como un reloj sin control, pensé en una sola persona que podría ayudarme, mi joven vecino, Pablo. María, tranquila, me dije en voz baja. Aún hay esperanza. Mientras mis manos forcejeaban con la llave de paso, sintiendo el metal frío y oxidado bajo mis dedos, mi mente se escapó hacia atrás en el tiempo. El sonido del agua golpeando la madera parecía mezclarse con ecos de otro tiempo. El golpeteo suave de las herramientas de Antonio, mi difunto esposo, cuando trabajaba en la misma cocina. Antonio era un hombre paciente, con una sonrisa que desarmaba cualquier disgusto. Recuerdo cómo, hace más de 20 años, una noche de invierno, la tubería del baño decidió darnos guerra. Yo estaba desesperada, convencida de que aquello acabaría en un desastre, pero él, sin perder la calma, había aparecido con su caja de herramientas y, en un par de horas, todo volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. Decía que las cosas rotas, si se arreglan con cariño, duran más. Ahora, en cambio, estaba yo sola frente a ese chorro indomable. El agua salpicaba mis brazos, empapaba el bajo de mi camisón y me hacía sentir torpe, como si el tiempo me hubiera robado la agilidad y la fuerza que alguna vez tuve. Intenté una vez más girar la llave, pero el óxido la había sellado como si formara parte de la pared misma. Me aparté, respirando agitadamente. La cocina se estaba llenando de charcos que reflejaban la luz de la pequeña lámpara colgante. Cada gota que caía fuera de la olla improvisada parecía burlarse de mi incapacidad. Y entonces llegó esa punzada incómoda en el pecho, no solo de preocupación por los muebles o el suelo, sino por la sensación de fragilidad que me envolvía. A mis 68 años, había aprendido a vivir sola, a hacerme cargo de mis asuntos, pero esto me hacía sentir como si todo el peso del tiempo cayera sobre mí. Me apoyé en la encimera, cerrando los ojos un momento, y las imágenes de Antonio volvieron con más fuerza. El agachado, girando una llave inglesa con sus manos firmes, su voz tranquilizadora diciendo: «No pasa nada, María, todo tiene arreglo». Pero ahora no había nadie que dijera esas palabras. Abrí los ojos y miré alrededor, como si alguna solución pudiera aparecer de la nada.
La realidad era que no podía dejar que el agua siguiera destruyendo lo que habíamos construido juntos. ¿A quién podía llamar? Pensé en los vecinos de siempre, pero la mayoría eran mayores que yo. Mis amigas del barrio no sabían manejar una llave inglesa, y los fontaneros a estas horas, un domingo por la mañana, o no respondían, o tardarían horas en llegar. Fue entonces cuando la idea me golpeó, tan clara como si me la hubieran susurrado al oído: Pablo. Pablo era mi vecino del segundo piso, un joven que apenas conocía más allá de un par de saludos en la escalera. Sabía que trabajaba en la ferretería de su tío y que siempre iba cargado con cajas, tubos y herramientas. Me había ayudado una vez a subir unas bolsas pesadas del mercado, y recuerdo que lo hizo sin decir mucho, pero con una sonrisa franca que me inspiró confianza. Miré mi viejo teléfono fijo, dudando unos segundos. Sentí un leve temblor en la mano, mezcla de frío y nervios. ¿Sería apropiado molestarle un domingo? Pero otra mirada al suelo encharcado fue suficiente para decidirme. Tomé el auricular, marqué su número, lo tenía anotado en un papel en la nevera por si algún día necesitaba ayuda, y esperé, escuchando los tonos de llamada. La voz de Pablo contestó con un sí, un poco somnoliento. Yo, intentando sonar tranquila, le expliqué la situación. Hubo un silencio breve, y luego un simple: bajo ahora mismo, María. No se preocupe. Colgué, sintiendo que al menos había dado el primer paso. Afuera, las campanas de la catedral repicaban, como si marcaran el inicio de una cuenta atrás. Me quedé mirando la puerta, esperando escuchar sus pasos en la escalera, mientras el sonido constante del agua me recordaba que cada segundo contaba. El sonido del agua seguía llenando la cocina como un tambor constante, marcando el tiempo con su golpeteo implacable. Miraba la puerta de mi casa como si de un momento a otro fuera a abrirse sola. Y entonces, casi exactamente 10 minutos después de nuestra breve llamada, escuché pasos firmes subiendo por la escalera de piedra del edificio. El viejo portón de madera chirrió, y allí estaba Pablo. Alto, delgado, con el cabello oscuro un poco revuelto y una chaqueta gris que parecía haber visto muchos días de trabajo. En su mano derecha llevaba un pesado maletín metálico de herramientas, y en la izquierda, una llave inglesa que brillaba bajo la luz tenue del pasillo. «Buenos días, María», dijo con voz serena, pero con un deje de urgencia. «Vamos a ver ese desastre». Me hice a un lado para dejarlo pasar. Apenas entró, sus ojos se posaron en el charco que había invadido la cocina. No frunció el ceño, no hizo comentarios innecesarios. Solo dejó el maletín sobre la mesa, se arrodilló junto al fregadero y abrió la puerta del mueble inferior para examinar el origen del problema. «La válvula está atascada, y el tubo principal tiene una fisura grande», murmuró, más para sí mismo que para mí. Yo permanecía de pie, observando sus movimientos rápidos pero seguros. Sacó de su maletín una linterna pequeña y la sostuvo con la boca mientras con ambas manos manipulaba la tubería. La luz iluminaba el interior del mueble, mostrando manchas de óxido y humedad que probablemente llevaban años escondidas. «¿Hace cuánto que no se revisa esta instalación?», preguntó, sin apartar la vista del trabajo. «Antonio, mi marido, la última vez que lo hizo fue hace más de 15 años», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Pablo asintió, pero no dijo nada más. Solo ajustó la llave inglesa, probó girar la válvula y, al ver que no cedía, se incorporó para buscar otra herramienta más resistente. El metal chocó contra el metal con un sonido seco, y esta vez la válvula giró con un crujido largo, como si despertara de un sueño oxidado. El chorro de agua empezó a debilitarse hasta convertirse en un goteo. Sentí que mis hombros se relajaban un poco, pero él no se detuvo ahí. «No podemos dejarlo así, María. Si no cambiamos este tramo de tubería, en un par de días volverá a romperse», dijo, sacando un rollo de cinta aislante especial y un par de piezas nuevas que había traído por si acaso. Mientras trabajaba, yo le acerqué un paño para secarse las manos, pero él apenas lo usó, concentrado en encajar cada pieza con precisión. Sus movimientos tenían algo hipnótico, firmes, medidos, sin prisas innecesarias, pero sin perder ni un segundo. «¿Siempre trabajas así de rápido?»,
Pregunté, intentando aliviar la tensión con una sonrisa. Cuando el agua quiere inundar un piso entero, sí, contestó, y sus labios se curvaron apenas en un gesto fugaz. En ese momento, un golpe de aire frío entró por la ventana entreabierta, y con él, el sonido distante de las campanas de la catedral marcando la media hora. Yo, envuelta en mi bata empapada, sentí una mezcla extraña de vergüenza y gratitud. No estaba acostumbrada a que alguien más se hiciera cargo de mis problemas. Él, en cambio, parecía completamente a gusto, como si hubiera pasado media vida resolviendo pequeños desastres ajenos. La cocina, que minutos antes era un caos de agua y desesperación, ahora se llenaba de un ritmo distinto. El clic de las herramientas, el susurro del metal ajustándose al metal, el silencio entre un paso y el siguiente. Finalmente, Pablo se incorporó, secándose las manos con el mismo paño que yo le había dado. De momento, controlado, dijo, pero con un tono que dejaba claro que aún no había terminado. Yo asentí, sintiendo que la peor parte había pasado, pero también comprendiendo que algo en mi rutina acababa de cambiar. Este joven, que apenas conocía, se había convertido en cuestión de minutos en el único muro entre mi casa y un desastre mayor. Mientras guardaba parte de las herramientas, me miró y añadió: «Voy a necesitar un poco más de tiempo para terminarlo bien. ¿Le importa si me quedo un rato más?» «Por favor, quédate lo que haga falta», respondí sin dudar. Él volvió a arrodillarse frente al fregadero, y yo, sin saber por qué, sentí que ese momento iba a quedar grabado en mi memoria. No solo porque estaba salvando mi cocina, sino porque traía consigo una energía distinta, algo que, en muchos años, no había sentido en esta casa. Pablo no perdió ni un segundo más en comentarios. Se arrodilló frente al fregadero, abrió de nuevo la puerta del mueble y encendió la pequeña linterna que llevaba en el bolsillo. La luz formó un círculo claro sobre el metal húmedo de la tubería, y pude ver cómo sus ojos se concentraban, como si todo el mundo fuera ahora esa pieza oxidada que tenía delante. El sonido del agua ya no era un rugido, pero el goteo persistente marcaba un ritmo casi hipnótico. Ploc, ploc, ploc. El silencio entre nosotros estaba lleno de ese compás, mezclado con el leve tintineo de las herramientas que él sacaba de su maletín. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando cada movimiento. Tenía una manera peculiar de trabajar, pausada pero precisa. Cada vez que giraba la llave inglesa, lo hacía con una fuerza calculada, sin brusquedades. Cambiaba una junta de goma, apretaba un tornillo, limpiaba el exceso de óxido con un trapo. Todo con una concentración que me hizo sentir como si estuviera viendo a un relojero arreglar una pieza delicada. Era extraño ver a un joven tan callado. Hoy en día, pensaba yo, la mayoría no se separa del teléfono ni para subir unas escaleras, y aquí estaba él, sumergido en su tarea sin distracciones. Ni música, ni mensajes, ni comentarios superficiales. Solo trabajo. Me di cuenta de que el silencio no era incómodo. Más bien, llenaba la cocina de una calma extraña, como si ambos entendiéramos que las palabras sobraban. Me limité a pasarle alguna herramienta cuando él me la pedía con un gesto de la mano, y él la recibía con un leve asentimiento. En un momento, lo vi detenerse, inclinar un poco la cabeza y examinar un punto específico de la tubería. Parecía que había encontrado algo más. «Aquí», murmuró, señalando con el dedo. «Hay otra grieta pequeña. No es grave, pero si no la tapamos ahora, se abrirá con la presión del agua». «Haz lo que creas mejor», respondí, sin apartar la vista. Sacó entonces una cinta especial, gruesa y negra, que envolvió con firmeza alrededor del tubo. El sonido de la cinta al estirarse y pegarse era suave, pero en aquella quietud se escuchaba nítidamente. Mientras lo veía trabajar, no pude evitar recordar la última vez que alguien estuvo aquí arreglando algo. Fue hace más de una década, y la persona era Antonio. La comparación se impuso sola. Antonio hablaba mientras trabajaba, me contaba historias o canturreaba una copla. Pablo, en cambio, parecía hecho de silencio, de concentración pura. Y, sin embargo, ambos transmitían la misma seguridad. El aire en la cocina se había enfriado.
El sol de la mañana apenas entraba por la pequeña ventana alta, proyectando un rectángulo de luz que se movía lentamente por la pared. Vi cómo esa luz caía sobre los brazos de Pablo, marcados por finas líneas de trabajo, y pensé que no era común ver esas manos en alguien tan joven. A mitad de su tarea, el goteo cesó por completo. Él no lo celebró, no hizo ningún gesto de victoria. Simplemente continuó revisando cada conexión, como si supiera que la verdadera prueba llegaría cuando abriera el paso de agua. «María, ¿puede traerme un cubo seco?», me pidió finalmente. Lo traje, y él lo colocó bajo la zona reparada antes de abrir con cuidado la válvula. Escuché el agua volver a circular por dentro de las tuberías, un sonido sordo, controlado. Ni una gota se escapó. Pablo se incorporó, estiró un poco la espalda y, sin mirarme aún, guardó la linterna en su bolsillo. Solo entonces levantó la vista. «Por ahora está bien, pero quiero asegurarme de que aguante la presión. Voy a quedarme un rato para vigilarlo». Asentí en silencio. Algo en su manera de hablar, tan sencilla y directa, me dio más tranquilidad que cualquier promesa elaborada. Me di cuenta de que en todo ese tiempo casi no habíamos cruzado palabras, y aún así, sentía que se estaba tejiendo una especie de complicidad. No era amistad, ni confianza total, más bien, un acuerdo silencioso de que, por ahora, él estaba allí para mantener mi pequeño mundo en orden. Y yo estaba agradecida. Cuando pensé que todo estaba ya bajo control, la calma se rompió de golpe. Pablo estaba ajustando una de las nuevas conexiones cuando, sin previo aviso, un chorro de agua salió disparado por un lado, como si la tubería hubiera decidido rebelarse. El agua golpeó la pared y en cuestión de segundos empezó a deslizarse por las baldosas, formando una corriente que corría hacia la puerta. «¡Maldición!», exclamó Pablo, aunque no con enfado real, sino con ese tono que usan los artesanos cuando algo se tuerce en medio de un trabajo que parecía sencillo. Yo, instintivamente, corrí a buscar el cubo más grande que encontré en la despensa. Lo coloqué justo debajo del chorro, aunque el agua, caprichosa, salpicaba en todas direcciones. «Sujételo así», me indicó él, mientras trataba de contener la fuga con la mano izquierda y al mismo tiempo buscar en su maletín una pieza que pudiera servirle de solución rápida. El metal húmedo reflejaba la luz como si se burlara de nosotros. El sonido del agua golpeando el cubo llenaba la cocina, y yo sentía el frío subiendo desde los pies mojados hasta las rodillas. Por un instante, la situación me pareció tan absurda que me eché a reír. No una carcajada estruendosa, sino una risa nerviosa, mezcla de cansancio y resignación. «¿Le hace gracia esto?», preguntó Pablo, mirándome un momento con una ceja levantada, aunque con un brillo de diversión en los ojos. «Si no me río, voy a ponerme a llorar, y prefiero no llorar con los pies en el agua», contesté, apretando el cubo contra el suelo para que no se moviera. Él soltó un leve bufido, algo parecido a una risa corta, y volvió a su tarea. Encontró una arandela que parecía encajar y, con un movimiento rápido, la colocó en el lugar de la fuga. El chorro se redujo, pero no desapareció del todo. «No basta, voy a necesitar reforzarlo con cinta». «Aguante ahí», dijo, señalando que no moviera el cubo. Mientras él trabajaba, yo notaba cómo su determinación no flaqueaba. Tenía el ceño fruncido, pero no transmitía frustración sino concentración. Sus manos, rápidas y firmes, parecían seguir un plan invisible que solo él entendía. En un momento, el agua volvió a escaparse, esta vez por otro punto, como si la tubería estuviera poniendo a prueba su paciencia. Pablo se movió ágilmente, ajustando la llave inglesa y aplicando más tinta aislante. «Es como jugar al gato y al ratón», comenté, intentando romper la tensión. «Sí, pero aquí el ratón es de metal y no se cansa», replicó sin levantar la vista. Finalmente, tras varios intentos y ajustes, el flujo de agua cesó por completo. La cocina quedó en silencio, salvo por el goteo lejano del cubo medio lleno. Pablo se sentó en el suelo, respirando hondo. Yo me incliné para ayudarle a recoger las herramientas dispersas, pero él negó con la cabeza. «Déjeme a mí. Usted ya ha hecho bastante sosteniendo el fuerte», dijo con un tono más amable de lo habitual. Me aparté,
todavía sonriendo por la absurda coreografía que habíamos compartido, él moviéndose entre herramientas y tuberías, yo cambiando cubos y secando el suelo con toallas viejas. Mientras recogía todo, pensé que, aunque habían sido minutos de tensión, había algo reconfortante en esa pequeña batalla contra el agua. No estábamos ganando solo por la fuerza de sus manos o sus herramientas, sino por la coordinación silenciosa que habíamos logrado. Cuando la cocina volvió a estar en orden, salvo por las manchas de humedad, él se levantó y me miró con una mezcla de cansancio y satisfacción. «Esto aguantará», dijo, como si hablara de algo más que de las tuberías. Y yo, sin poder evitarlo, asentí, entendiendo perfectamente a qué se refería. El momento llegó casi sin darme cuenta. Tras lo que me parecieron horas de ajustes, giros de llave inglesa y pequeños sobresaltos, Pablo dio la última vuelta al perno que mantenía la nueva pieza firmemente en su lugar. El sonido metálico del apriete final resonó con un eco breve, y entonces, silencio. Ni un goteo. Ni una fuga. Solo el sonido tenue de la cañería llenándose de agua por dentro, fluyendo tranquila, como si por fin hubiera aceptado su destino. Pablo se incorporó despacio, apoyando una mano en la encimera para equilibrarse. La luz de la ventana caía sobre su frente húmeda, y él se pasó el dorso de la mano por la piel para secarse el sudor. Luego, con voz baja y serena, dijo: «Listo, señora María». Aquellas palabras me atravesaron como una brisa fresca. Todo el peso que había sentido en los hombros desde que comenzó la fuga pareció disiparse en un instante. Me encontré respirando más hondo, como si hubiese estado conteniendo el aire todo este tiempo. «No sé cómo agradecerte», murmuré, todavía mirando la tubería intacta, como si pudiera romperse de nuevo si apartaba la vista. «No hace falta», respondió él, encogiéndose de hombros. «Es mi trabajo, y, además, me gusta arreglar las cosas». Hubo un momento de quietud en la cocina. La luz se había vuelto más cálida, y las gotas que quedaban en el suelo reflejaban pequeños destellos. El olor a humedad se mezclaba ahora con el aroma del café que había dejado olvidado sobre la encimera al inicio de todo. Pablo guardó cuidadosamente sus herramientas en el maletín, sin hacer ruido innecesario. Observé cómo colocaba cada llave, cada rollo de cinta, como si se tratara de piezas valiosas que merecían respeto. Ese cuidado me recordó a Antonio, que siempre decía: «Un buen artesano cuida sus herramientas como un músico su instrumento». «¿Quieres un café antes de irte?», pregunté, más por gratitud que por cortesía. «Me encantaría, pero aún tengo que pasar por la tienda de mi tío. Si no, me va a regañar», contestó, sonriendo con cierta timidez. «Entonces al menos llévate esto», dije, alcanzando una bolsa con unos bollos de la panadería de la esquina. «Es lo menos que puedo hacer». Él aceptó la bolsa, pero con un gesto que dejaba claro que no lo consideraba necesario. Antes de salir, volvió a acercarse al fregadero y le dio un último vistazo, como un médico revisando a un paciente dado de alta. «Aguantará, pero si vuelve a dar problemas, llámeme antes de que sea un desastre», advirtió. «Eso haré», respondí con una sonrisa sincera. Cuando se fue, la cocina quedó en silencio, un silencio distinto al que había reinado durante el trabajo. Este era limpio, calmado, como si la casa entera hubiera exhalado aliviada. Me quedé de pie un momento, mirando la tubería reparada, y sentí una mezcla extraña de alivio y gratitud. No era solo por el hecho de tener la fuga resuelta. Era por haber sentido, aunque fuera por unas horas, que alguien estaba dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. En un mundo donde tantas veces me había tocado arreglármelas sola, ese gesto significaba más de lo que él podía imaginar. Fui hasta la ventana y vi cómo cruzaba la plaza con paso tranquilo, el maletín en la mano y la chaqueta gris ondeando ligeramente con el viento. Me quedé mirándolo hasta que dobló la esquina y desapareció. El sol de mediodía comenzaba a iluminar las calles empedradas de Toledo. Dentro de mí, algo parecido a una sonrisa crecía, no en los labios, sino más profundo, donde habitan las pequeñas certezas. Tal vez, pensé, no todo está perdido para quienes creemos que la ayuda sincera todavía existe. Cuando la puerta se cerró tras Pablo,
El eco de sus pasos en la escalera se fue desvaneciendo lentamente, como una melodía que se apaga en la distancia. La casa quedó en silencio, un silencio distinto al que me había acompañado tantas veces desde que vivo sola. No era un vacío frío, sino un respiro, una pausa cálida después de una tormenta. Me quedé de pie en medio de la cocina, con el delantal todavía húmedo y el cabello un poco revuelto por el ajetreo. Miré la tubería reparada, brillante bajo la luz que entraba por la ventana. No era solo un arreglo, para mí, era un recordatorio tangible de que los problemas, por grandes o inesperados que parezcan, se pueden enfrentar y ganar. Me serví el café que había dejado a medias horas antes. El aroma, que antes había pasado desapercibido entre el olor a humedad y metal, ahora llenaba la estancia con su calidez. Me senté en la mesa pequeña, la que da a la calle, y vi pasar a algunos vecinos por la plaza. Saludaban con la mano, y yo correspondía con una sonrisa más amplia de lo habitual. Pensé en lo que había sentido aquella mañana, el miedo, la impotencia, el recuerdo de Antonio y la soledad que a veces parece más pesada que cualquier fuga de agua. Sin embargo, todo eso se había transformado en algo diferente. Tal vez era por la ayuda de Pablo, sí, pero también porque había comprobado que, incluso en medio del caos, había actuado, buscado una solución y tomado decisiones rápidas. A mis 68 años, una parte de mí se había convencido de que los días de novedades y retos ya habían pasado. Que la vida, en esta ciudad de piedra y sombra, solo me traería rutinas repetidas y pequeños inconvenientes. Pero ahora me daba cuenta de que incluso en los muros más viejos podían abrirse puertas nuevas. Mientras terminaba mi café, me levanté para abrir un poco más la ventana. El aire fresco trajo consigo los sonidos de Toledo, las campanas lejanas de San Juan de los Reyes, el murmullo de turistas en la calle de abajo y el aroma a pan recién hecho de la panadería que siempre ha estado en la esquina. Me apoyé en el alféizar, respirando hondo. Quizá la ayuda de un vecino con una caja de herramientas no sea el tipo de historia que aparece en los periódicos, pero para mí era un recordatorio de que la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Y que incluso en una ciudad antigua, donde cada piedra parece contar la misma historia, todavía hay capítulos por escribir. Me sentía más ligera. No porque los problemas hubieran desaparecido para siempre, sino porque ahora sabía que, aunque vinieran, podía afrontarlos. Con ayuda o sola, pero afrontarlos. Sin embargo, esa sensación de calma duró solo un instante más. Justo cuando iba a cerrar la ventana, un ruido extraño, metálico y hueco, resonó desde el interior de la casa. No venía de la cocina. Era más profundo, como un golpe seco en las paredes, seguido de un eco sordo que no lograba ubicar. Me quedé inmóvil, con la taza todavía en la mano. El silencio volvió, pero no era el mismo que había sentido antes. Llevaba una pregunta, una advertencia quizá. Miré hacia el pasillo oscuro que llevaba al resto de la casa, y un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en llamar a Pablo de nuevo, pero me detuve. Parte de mí quería comprobar por mí misma qué era. Dejé la taza sobre la mesa y di un paso hacia el pasillo. El aire allí parecía más frío, y el sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca. Respiré hondo y, con un extraño valor recién descubierto, avancé. No sabía qué iba a encontrar, pero algo me decía que la fuga de agua había sido solo el principio. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.